Bueno, buenos días a todos y me han pedido que sea un poquito provocador, así que empiezo con una pregunta, ¿no? Y si la renovación urbana es una realidad o es un deseo, ¿no? Me voy a permitir, con el permiso de Flavio, tomar algunas referencias a su ponencia, que me ha parecido fantástica, ¿no? Y las voy a tomar porque evidentemente Flavio nos ha hablado de realidades, ¿no? Y los promotores nos encontramos desgraciadamente muchas veces más en el mundo del deseo, ¿no? Y entonces yo creo que esa contraposición puede tener interés para la audiencia, ¿no? Rondaba el año 96, hace unos 20 años aproximadamente, yo tenía 30 y pocos, y el presidente de una gran constructora en la que yo trabajaba me llamó a su despacho y me dijo, yo a negocios raros de edificación, caracola y cosas de esas, y me dijo: Fernando, tienes que montar una unidad de rehabilitación. En Alemania, en Francia, en el centro de Europa, el negocio de la rehabilitación es por encima del 30% del negocio de la construcción, y en España estamos en apenas el 15%, ¿no? Bueno, han pasado 20 años y las operaciones siguen siendo contadas con los dedos, fantásticas, preciosas, pero siguen siendo contadas con los dedos, ¿no? Y por tanto, la verdad es que tenemos mucho que hacer, ¿no? Algunos matices. Mi ponencia, o mi charla, porque llamarle ponencia me parece muy presuntuoso, mi charla va a versar sobre todo sobre renovación urbana, ¿no? Más en el ámbito de las cosas que nos ha contado Flavio, y ahí tengo que hacer un matiz porque los promotores, por ejemplo, estamos participando en la mesa de rehabilitación del Ayuntamiento de Madrid y se va a quedar circunscrita exclusivamente al mundo de la rehabilitación. Le llaman rehabilitación integral, pero realmente es rehabilitación, entre comillas, reparación de edificios. Está muy bien, hay que cambiar fachadas, hay que poner ascensores, pero no nos engañemos, podemos resolver la movilidad de los edificios interiormente, podemos mejorar sus condiciones energéticas, pero si realmente aquel señor al que le hemos arreglado la movilidad, cuando baja en su silla de ruedas, se encuentra con una acera por la que no se puede mover con una silla de ruedas, o con dotaciones que están diseñadas para jóvenes y él tiene 70 años, pues realmente es una rehabilitación que no podemos ponerle la palabra de integral, ¿no? Abusando de que ahora me toca la palabra y no la tiene Flavio, Flavio no ha respondido a por qué estas operaciones no se están produciendo en Madrid, ¿no? Seguramente porque es políticamente mucho más correcto que yo y no puede responder, pero ha dicho una palabra, ¿no? Nos falta gimnasia, y yo he apuntado lo de la fuerza del acuerdo. Me parece muy importante lo de la fuerza del acuerdo, pero realmente por verle el lado positivo, sin lugar a ninguna duda, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer renovación urbana. Hay ejemplos de sitios donde se ha hecho, pero la gimnasia y la fuerza del acuerdo requiere una voluntad y una valentía en la que, desde luego, yo creo que en la ciudad de Madrid ahora mismo no la estamos encontrando, ¿no? Y por poner también esta contraposición entre la realidad y el deseo con el mundo jurídico, los señores de Lasso nos han contado el texto refundido de la ley del suelo, que está muy bien, pero es que resulta que el ordenamiento jurídico urbanístico en España hay una legislación básica estatal, luego tenemos 17 leyes del suelo, una por cada comunidad autónoma, y un plan general por cada municipio. Por tanto, la realidad de los promotores es que cuando nos encontramos, vamos a un ayuntamiento y le decimos: oye, mira, que es que nos han dicho que está previsto que me puedes dar más edificabilidad para conseguir soluciones de accesibilidad o de movilidad o de mayor aislamiento o mejor eficiencia energética. Y el pobre arquitecto municipal nos dice: sí, pero es que no está trasladado a mi plan general, y mi plan general no está trasladado, ni siquiera está adaptado a la última ley del suelo, y esta ley del suelo no está adaptada al texto refundido de la ley del suelo estatal, con lo cual, bueno, tenemos un ordenamiento urbanístico que prácticamente conduce a una especie de parálisis por el análisis. Con lo cual, a la pregunta de realidad o deseo, os he puesto ahí la foto de la Gran Vía porque os dejo la pregunta en el aire y os agradecería que alguno lo penséis: si hoy en Madrid seríamos capaces de abrir la Gran Vía. La Gran Vía es una operación brutal en Madrid que supone un cambio de transformación de la ciudad muy importante, que hay que verla desde arriba porque el proceso, digamos, tanto económico como equidistributivo como físico que hubo que hacer para la Gran Vía solo se pudo hacer desde una posición de absoluta convicción, ¿no? Entonces, la pregunta es si tenemos que renovar la ciudad, ¿cómo se formula el planeamiento urbano, ¿no? En primer lugar, hay que rediseñar la ciudad existente. Efectivamente, el cambio de hacer planeamiento de ensanche o planeamiento de ciudad no es solamente un cambio de medio físico. En el primer caso actuamos sobre el campo y en el segundo caso actuamos sobre la ciudad. La ciudad ya está diseñada.
y por tanto el planeamiento urbano o en el medio urbano lo que tiene que hacer es rediseñarla. Y esto es de una tremenda complejidad, o sea, no abrir calles en medio del campo, pues podemos decidir si son más anchas, menos anchas, si tiene más aprovechamiento, menos, dotaciones, pero la ciudad ya existe y ya está diseñada y lo que hay que hacer es rediseñarla, ¿no? Hablaremos también de la iniciativa, o sea, quién tiene que tomar la iniciativa, y otra vez, haciendo referencia a la presentación de Flavio, todas las iniciativas que nos ha contado Flavio son básicamente iniciativas públicas. Desde los promotores no vamos a dejar de lado que el proceso de renovación urbana tiene que ser público, pero nos gustaría que con la misma unidad que reconocemos que necesitamos al sector público para la iniciativa de la reforma urbana, nos gustaría que los poderes públicos reconocieran que podemos aportarles algo en el proceso de rediseño, ¿no? En palabras de un concejal de urbanismo importante, esto lo resumía como: tenemos que recuperar el control de la ciudad, ¿no? A mí no me gustó esta frase, no me gustó nada. Y no me gustó nada porque en el fondo subyace un cierto fenómeno confrontativo, ¿no? O sea, la ciudad es tuya o la ciudad es mía, la ciudad ha sido de los promotores que han especulado y han hecho pelotazos, etcétera, o la ciudad es de los poderes públicos que tenemos que recuperarla para evitar que prostituyáis a la ciudad, ¿no? ¿Hasta dónde el alcance del planeamiento? Pues vamos a hablarlo también con un poquito más de detalle, ¿no? Pero evidentemente el planeamiento pensamos que tiene que tener un alcance, por lo menos con una capacidad y una flexibilidad de adaptarse al cambio que no han demostrado los planeamientos existentes, ¿no? Un tema que trataremos también es la ciudad en el territorio y surgirán, y el tema de las ciudades inteligentes y todo ello en el plazo, ¿no? Porque estas cosas se tienen que producir en un plazo, es decir, si la realidad se convierte en realidad en 20 años, pues todos calvos, ¿no? Entonces, las cosas tienen que pasar en un plazo, porque si no pasan en un plazo, el parámetro del plazo en los fenómenos de inversión es muchas veces más importante que el propio retorno de la inversión, porque yo siempre digo coloquialmente que os compro a cualquiera de vosotros vuestro coche en el precio que queráis y luego, si queréis, hablamos cuando os lo pago. Y como os lo voy a pagar dentro de 15 años, pues seguramente por caro que me pongáis vuestro coche, lo habré comprado bien, ¿no? Por tanto, este es un poco los temas que voy a poner encima de la mesa. Y para analizar cómo se debe de diseñar el planeamiento, ¿no? Pues yo creo que no está mal pensar cómo se ha diseñado el planeamiento en el pasado, ¿no? El planeamiento en el pasado, el planeamiento urbano al que estamos acostumbrados, es un planeamiento por acumulación. O sea, cada plan general lo que hace es coger el plan general anterior o coger la ley del suelo anterior y sobre ella actuar por acumulación. Ya existe un cuerpo doctrinal y además ese cuerpo doctrinal lo que se hace es pues ampliarlo. En general, lamentablemente, casi siempre en el sentido de la restricción, ¿no? No pusimos suficientes restricciones, vamos a poner más, ¿no? Y esa restricción es fruto de la desconfianza. Y aquí vuelvo otra vez a la ponencia de Flavio, es difícil construir que funcione la fuerza del acuerdo cuando mucho del planeamiento está basado en la desconfianza. Es decir, si repasamos las ordenanzas municipales es a ver cómo evito que el promotor me construya 1 metro cuadrado más o dónde le dejo construir o hasta dónde le dejo volar el vuelo o hasta dónde le dejo ocupar la parcela y realmente porque nace de fruto de una desconfianza, que asumamos nuestra parte autocrítica, que seguramente también nos hemos ganado, ¿no? El planeamiento ha sido tradicionalmente un planeamiento lo más cerrado posible como consecuencia de ello, y un planeamiento además que tenía que sobrevivir, porque aunque teóricamente se desarrollaban los planes para 8 años, pero realmente en un municipio de la costa me está tocando convivir con un plan general del año 1977. Y digo, pero 1977, pero si todavía creo que no teníamos ni constitución, ¿cómo voy a dar un plan? Pues siguen planeamientos vigentes que, claro, que entra en contradicción con absolutamente cualquier regulación medioambiental europea, con la ley del suelo valenciana, con tal, y te encuentras con situaciones desde el punto de vista jurídico-urbanístico imposibles, o sea, que es que no puedes dar cumplimiento de ninguna de las formas, ¿no? Tradicionalmente el planeamiento, y esto lo estudiábamos en la escuela hace muchos años, una de las cosas que trataba de moderar era lo que se llamaba el reparto de la lotería, ¿no? El reparto de la lotería del planeamiento es que he convertido tu suelo rústico en un suelo urbano y por fruto de esa decisión te acabo de hacer millonario, ¿no? Bueno, yo creo que este concepto desde luego no opera en el medio urbano.
O sea, el medio urbano no debería de operar porque el medio urbano ya existe y el medio urbano ya tiene aprovechamientos. Lo único que habrá que poner en cuestión es si los aprovechamientos tienen que redensificarse, no redensificarse, tal, ¿no? Y otra discusión, y os digo que lamentablemente tenemos que enlazarla con... Mi ponencia, sí os digo que reconozco que, como se han producido en la última semana, ayer hubo un artículo en prensa de nuestra alcaldesa hablando de por qué era un mal plan el plan Chamartín, y ya os digo, sin defenderlo, digamos, a ultranza, la verdad es que no he sido capaz de entender por qué era un mal plan, aparte de que era grande, caballo grande ande no ande, dice, y que estaba diseñado en la época del boom. Pero quitando esas dos condiciones, que algunos de los procesos de renovación que nos ha contado Flavio estaban diseñados en esa época, y precisamente lo bueno es que han sido resilientes, ¿no? Pero no he sido capaz de saber por qué tal, ¿no? Pero hay una reflexión soterrada en el artículo de la alcaldesa que a mí me parece muy importante y que creo que realmente, seamos sinceros, el plan Chamartín se ha caído por un problema de densidad y lo que pasa es que nadie lo quiere decir claramente. Pero por ponerlo en cifras, el plan Chamartín eran 3,2 millones de metros cuadrados, 320 hectáreas, y por ejemplo la alcaldesa dice que las vías no deben formar parte del plan Chamartín, ¿no? Entonces, bueno, pues será la primera vez en la historia que los sistemas generales no forman parte de los aprovechamientos en el planeamiento y realmente los procesos que nos ha contado Flavio y concretamente Bilbao, claramente el que aporta el terreno de las vías pues tiene que formar parte del proceso transformador, porque si no, claro, cuando se deja eso en la mitad, pues todas las cifras empiezan a no cuadrar y cuando no cuadran las cifras, pues realmente, si queréis que os diga mi personalísima y por supuesto opinión sobre Chamartín, el Chamartín no va a perder BBVA, que perderá y evidentemente es un inversor y tendrá sus políticas de decisión de riesgos. No va a perder el ayuntamiento, porque al fin y al cabo el ayuntamiento pues seguirá cobrando sus IBIs y será capaz seguro de darle una explicación política a por qué no sale adelante Chamartín. En Chamartín van a perder los ciudadanos. Y van a perder los ciudadanos que seguirán cogiendo atascos, los ciudadanos que viven en bolsas. Curiosamente, dentro de la operación Chamartín hay bolsas de pobreza, ciudadanos que no pueden acceder al metro, excepto que sepan volar por encima de las vías y de momento no saben. Y entonces son los ciudadanos los que van a perder, porque Chamartín realmente en una situación de confrontación lo normal y lo lógico es que no salga y que pase esta legislatura y que pasen más legislaturas y Chamartín no salga. Y entonces en estos procesos de renovación de la ciudad el que pierde es la ciudad, ¿no? ¿Cómo debemos diseñar la ciudad existente, ¿no? Pues Fabio lo decía, ¿no? Lo primero que hay que hacer es que hay que tener una visión de la ciudad, ¿no? Hay que tener una visión y hay que tener una visión compartida entre los ciudadanos, los poderes públicos, los agentes sociales, etcétera, ¿no? Porque la ciudad ya existe y lo que hay que hacer sobre la ciudad existente es innovarla, ¿no? La ciudad tiene mucho valor, pero ese valor que tiene hay que preservarlo por toda la parte de valor histórico que tiene, sin lugar a dudas, pero también potenciarlo, ¿no? Siempre que pensamos en la actuación sobre el medio urbano, pensamos en los cascos históricos, ¿no? No hablamos, evidentemente a nadie se le ocurriría en la cabeza destruir el valor histórico de las ciudades, sería una aberración que nadie queremos, ¿no? Pero la ciudad existente es mucho más, ¿no? En eso sí que decir que una de las cosas acertadas que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en su mesa de rehabilitación es detectar lo que llaman las APIRUs, las áreas preferentes de renovación urbana, que lo que han visto es que hay una serie de barrios que son urbanos, que son ciudad, y que evidentemente se habían construido entre los años 50 y 60 y que tienen unos déficits brutales. Esa parte de detección de los déficits de las APIRUs me parece que es bastante, la verdad es que es una especie de U que no se cierra por el oeste, lógicamente por la casa de campo, y esa detección de las APIRUs, de las áreas preferentes de renovación urbana, yo creo que es acertado. Lo que pasa es que eso, desde el punto de vista de diagnóstico, desde el punto de vista de solución, la solución en nuestra opinión se va a quedar un poquito escasa, porque lo único que van a hacer es rehabilitar los edificios, repararlos, está bien, pero ahí sí quiero hacer una reflexión, ¿no? Que es, no hay que rehabilitar todos los edificios. Si un edificio es malo, y hay edificios que son malos desde su concepción, y lo rehabilitamos, tendremos un edificio malo rehabilitado.
Entonces, seguramente hay edificios malos que lo que hay que hacer es demolerlos y en ese acto de demolición se puede generar suficiente valor para que se produzca una nueva ciudad de más calidad, ¿no? Entonces la ciudad tiene infraestructuras que hay que potenciar, déficits que hay que solventar. Y ahí, ojo, porque debemos de tener la ciudad que podemos pagar. O sea, la verdad es que en los procesos de renovación urbana todos los agentes intervinientes empiezan a pedir, ¿no? El canal te pide que cambies 8 tuberías, carreteras te pide que muevas 3 carreteras, hagas 2 estaciones de metro nuevas, etcétera. Y claro, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar, ¿no? Hay que buscar ahí un equilibrio y un gran pacto para que todas esas cosas funcionen, ¿no? Pero al final, realmente en los procesos de inversión, los promotores queremos participar porque queremos trabajar en ciudades mejores y queremos que necesitamos, somos los primeros que estamos interesados en hacer de la ciudad un mejor espacio físico, ¿no? Para diseñar la ciudad existente me ha parecido muy interesante lo del diseño basado en evidencias, ¿no? Realmente, claro, los que venimos del área técnica nos gusta hablar de datos, ¿no? Entonces, una discusión que hay que abrir es la discusión de la densidad. La discusión de la densidad hay que afrontarla de frente, sin miedo. O sea, no hay que tener miedo a que surjan 150.000 o 180.000 o 1.000.000 de metros cuadrados de aprovechamiento, porque lo que hay que hacer es asumir. Yo ahí pongo, y permitidme que es un medio broma, ¿no? Lo de la redensificación sostenible, ¿no? El 3x1. La primera vez que a mí me pasaron un borrador de la ley de las 3 Rs, dije, qué bien, como tiene 3 Rs, será que nos van a dar 3 veces más de edificabilidad de lo que tiene la ciudad existente. Alguien se rió, se enfadó conmigo, lógicamente, ¿no? Pero fijaros un dato, cuando Flavio hablaba del 2,3 metros cuadrados por metro cuadrado, hasta un 10% más, que estaríamos hablando de 2,6 metros cuadrados, el debate sobre la densidad de la ciudad hay que afrontarlo. Y hay que afrontarlo sin miedo, hay que afrontarlo con números, hay que afrontarlo de una manera lo más científica y basada en evidencias posibles, ¿no? Cuando yo digo lo del 3x1 es si a un promotor le damos un área con 5.000 viviendas, con 500.000 metros cuadrados de edificabilidad, o la cifra equivalente en aprovechamiento, ese promotor, si el barrio realmente requiere una renovación integral, pues debería a los propietarios de aquellos 500.000 metros cuadrados devolverle 500.000 metros cuadrados rehabilitados, o renovados o reconstruidos. Luego necesitará un metro cuadrado de edificabilidad solamente o de aprovechamiento, ya sabéis, hay sus coeficientes de homogenización, pero bueno, requerirá un metro cuadrado para devolvérselo a los que ya lo tenían, ¿no? Requerirá un segundo metro cuadrado para poder pagar las obras de devolverles a aquellos señores su metro cuadrado, y requerirá un tercer metro cuadrado para dotaciones. Evidentemente esta es una cifra que probablemente suena muy bestia, pero hay que afrontarlo sin miedo. A mí me gustaría preguntar al auditorio, la gente que piensa, por ejemplo, ¿quién tiene más densidad, Nueva York o Madrid? ¿Alguien sabe si tiene más densidad urbana Nueva York o Madrid? Bueno, pues Madrid tiene aproximadamente 50 habitantes por hectárea, que son 5.000 por kilómetro cuadrado, y Nueva York tiene 20, entre 18 y 20 aproximadamente. O sea, entonces, claro, la gente en cuanto le plantan un rascacielos, un edificio en altura, automáticamente piensa, una ciudad muy densa, ¿no? Las ciudades más densas del mundo, evidentemente, son Dhaka, las ciudades sobre todo en la India, etcétera, y no siempre están asociadas a la construcción en altura. Asociar la densidad con la construcción en altura es de un simplismo preocupante y de una falta de conocimiento, ¿no? Entonces, de verdad hay un debate profundo en todo el proceso de transformación de la ciudad. Los modelos populistas nos quieren hacer creer que la ciudad menos densa es beneficiosa para sus habitantes, y es justamente lo contrario. Los habitantes necesitan comercio, el comercio necesita densidad. La razón por la que los habitantes del campo se van a la ciudad es porque en la ciudad hay más densidad que en el campo. La razón por la que se ha caído la operación Mau Calderón es por la ley de las 3 alturas, que no es un problema de signo político, sino que evidentemente fue una ley equivocada. Yo creo que en eso ya hay un consenso generalizado de que la ley de las 3 alturas fue una ley equivocada. Y bueno, es que ni siquiera llegó a ser una ley, fue una disposición dentro de una ley de acompañamiento presupuestaria, o sea, era una cosa bastante aberrante. Pero no es verdad, o sea, el modelo
El modelo que vemos en las películas de los americanos, de la ciudad extensa, es un modelo que consume territorio, que consume energía, que consume agua y que solo se pueden costear algunas sociedades muy ricas. Pero si pensamos que el 80% de la población mundial va a acabar viviendo en ciudades, es porque en las ciudades encuentran lo que no encuentran en el campo. Y en las ciudades encuentran eso porque encuentran trabajo, encuentran servicios, encuentran oportunidades, y esas oportunidades las encuentran fruto de la densidad. La Agenda 21 Europea deja claro que las ciudades necesitan de la densidad para ser sostenibles, y todo esto evidentemente no quiere decir que estemos planteando un problema de densidad infinita, pero hay que acometer el debate de la densidad. El debate de la densidad, como digo, es una de las razones por las que se ha caído la operación Chamartín, pero el debate de la densidad tiene mucho que ver también con la rentabilidad de las operaciones, y no es creíble que se puedan acometer inversiones en Chamartín por 4.000 millones con 4.000 viviendas, porque además han puesto la cifra tan fácil que 4.000 entre 4.000 da 1, es decir, da 1 millón de euros por vivienda. Entonces, evidentemente, lo curioso es que si se hiciera un desarrollo mucho menos denso en Chamartín, probablemente sería un desarrollo mucho menos equitativo, porque ya os podéis imaginar que viviendas de 1 millón de euros de repercusión de suelo solamente las pueden pagar algunos pocos privilegiados. Con lo cual es curioso que desde el populismo se ataca la densidad, desde la densidad se llega a ciudades menos equitativas. Esto lo siento, pero que me han pedido que sea provocativo, y entonces hay otro debate importante, que es que en el problema de redensificación, y antes lo comentaba Eugenio, que es un poco cómo funciona la equidistribución en los procesos de transformación del medio urbano. Me imagino que todos estáis familiarizados con cómo funciona una equidistribución en un urbanizable, y un urbanizable es muy sencillo: fincas aportadas, fincas resultantes. Tú aportas fincas, tus fincas te dan derechos de aprovechamiento, y los aprovechamientos los materializas en las fincas resultantes, ¿no? Claro, el problema de la equidistribución en el medio urbano es que la gente aporta viviendas, aporta locales de negocio, aporta ciudad, la propia ciudad, las compañías aportan redes que están en funcionamiento, la ciudad aporta tremendos equipamientos, etcétera. Entonces eso es tremendamente más complejo, ¿no? Entonces, desde luego, eso nos lleva, como luego hablaremos, a que la iniciativa tiene que ver una parte muy importante de iniciativa pública, ¿no? Pero al final, el otro día me decían una cosa, que es en una reunión con un ayuntamiento, y me decían: estamos aburridos de que los promotores vengáis y nos digáis que no os salen los números. Y digo, pues nada, pues vamos a hacerlos juntos, ¿no? Y evidentemente los números en un proceso de equidistribución en el medio urbano no son sencillos, ¿no?